Buenos días, amigos de YouTube. Nuevo día, nueva aventura. Es sábado, es el tercer día que estoy en Moldavia y me voy directo a la estación de autobuses a coger un autobús a Transnistria, ese país que no existe, que nadie reconoce. Vamos a ver qué tal y si no hay ningún problema. Está lloviendo, qué mala suerte, no tengo paraguas. Tengo que coger un bus desde aquí, desde Chisinau, perdón. Y creo que tarda 1 hora y media entre que paras en la aduana, te hacen preguntas, te registran y esas cosas. Así que espero que no haya ningún impedimento y poder entrar al nuevo país. Bueno, aprovecho estas vistas maravillosas que tengo para contaros un poco sobre Transnistria. Transnistria es el último reducto que queda de la Unión Soviética y es el único país comunista de Europa, comunista aparentemente. Este país es un país independiente de facto, que se suele decir, se autoindependizaron, ningún país lo reconoce, solo otros países que a su vez no son reconocidos tampoco. Esto fue en el 92. Tiene más o menos unos 500.000 habitantes, la mayoría son rusos, y la capital, que es Tiraspol, hay unos 160.000 habitantes. Transnistria, de hecho, quiere decir más allá del río Dniester. Está al este del río Dniester, tocando con Ucrania, tiene frontera, y la otra frontera que tiene es con Moldavia. Aunque esté dentro de Moldavia, pero tiene su gobierno, tiene su moneda, tiene su industria, es independiente prácticamente. Lo que pasa es que recibe muchísimo dinero de Rusia. La mayor parte del dinero que recibe es de Rusia realmente. Resumiendo un poco la historia, en 1994... la URSS la proclamó como República Autónoma Soviética de Moldavia, que era una parte de Ucrania y una parte de Transnistria, es decir, no incluía todo lo que es Moldavia actualmente. Entonces, en 1940 ya añadió toda Moldavia, pero ¿qué pasa? Que parte de la población, o la mayoría de la población que había en Transnistria, era ucraniana y rusa, y una parte moldava. Podemos decir también que el río Dniester es lo que ha marcado esas diferencias. Aquí había muchísima industria, se utilizaba para centrales eléctricas y, bueno, mucha industria, mientras en la otra parte de Moldavia se utilizaba para la agricultura porque hay mucho campo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se empezó a debilitar la Unión Soviética en 1989, ya estaba Mikhail Gorbachev, la perestroika y esas reformas que daban un poco más de flexibilidad a los países que formaban parte de la Unión Soviética, Moldavia empezó a preparar ya su independencia, quería independizarse de la Unión Soviética. Y entre otras cosas, declaró el moldavo como lengua nacional y nacieron muchos nacionalismos. Entonces, la población que estaba aquí en Moldavia eran rusos. Ellos no querían que se dejara de hablar el ruso. Están viendo ese nacionalismo que había en Moldavia que ellos no compartían. Entonces, decidieron independizarse. De 1990 a 1992 hubo una guerra bastante dura aquí. Murieron unas 1000 personas más o menos. Bueno, 1000 personas para una guerra parece que no sea mucho, pero son 1000 personas, con sus vidas, sus familias, y son 1000 personas. Entonces, Rusia empezó a mandar más tropas aquí de las que tenía y ya está, no hubo más. Moldavia no quería que se independizara, pero Moldavia no tenía prácticamente nada. Recordemos lo que acabo de decir hace un momento, que era todo agricultura y campos. En cambio, la parte de Transnistria tenía industria y tenía un arsenal inmenso de la Unión Soviética, que lo sigue teniendo actualmente. Entonces no tenía sentido. Había unos soldados muy preparados en Transnistria contra una población mal preparada en Moldavia y pocos soldados. Bueno, y la realidad política del país es que obviamente no es igual que un país soviético. Aquí es un sistema multipartidista. Los partidos gobiernan cada 5 años, pero hay muchísima corrupción y muchísimos rollos. Se habla de que a nivel internacional de que hay poca democracia, que hay discriminación por los gays, que realmente los resultados de las votaciones no son del todo veraces, que dijéramos. Y bueno, al final recibe muchísima ayuda de Rusia, muchísimo dinero, aunque tienen aquí una gran industria eléctrica, que también subvencionan mucho electricidad a Moldavia. De hecho, durante varios años y en disputas que ha habido les han cortado la electricidad y bueno, otros rollos. Y aún con todo esto, el Parlamento se le llama la Casa de los Soviets. Los Soviets era la forma en la que se organizaban cuando empezó a ver la Unión Soviética el pueblo. Y por último, aunque podía dar muchos datos económicos y mucho rollo, solo decir que aquí realmente quien controla este país es una empresa que se llama Sheriff, es una empresa que tiene gasolineras, tiene un montón de supermercados que ves por todos sitios, tiene también, si no me equivoco, las eléctricas y bueno, aquí quien parte el bacalao es esa empresa. De hecho, tienen hasta un equipo de fútbol que vi que
compitió con el Real Madrid, jugó contra el Real Madrid en 2021 creo, y lo ganó en el Bernabéu. Pero bueno, que aquí lo que era la Unión Soviética, el comunismo, socialismo o como le queréis llamar, poco. Bueno, ya he llegado, no contaba con que aquí no tengo internet, había leído que a lo mejor que en principio la conexión llegaba hasta aquí porque el país tampoco está muy lejos de Moldavia, pero nada, ni de coña. Y el tío me ha escrito que cuando estuviera aquí le escribiera, pero es que no tengo internet y estoy intentando hablar con la gente pero no me entienden, solo hablan en ruso, no tengo traductor. Voy a buscar un café o algo, a ver si encuentro wifi. Para que os hagáis una idea un poco, esta es la zona donde me alojaré. Por lo que estoy viendo, pues conserva toda la estructura soviética de edificios juntos, tendederos aquí fuera, muy típico también, porque en las casas no había suficiente espacio. Y siempre dentro de la manzana, pues un parque para los niños y para hacer un poco vida más comunitaria. Y muchos gatos estoy viendo también. La frontera ha ido bastante rápido, el tío un poco serio. Me he bajado con la marshrutka esta, le he enseñado el pasaporte andorrano. Me ha preguntado que por qué venía aquí, que dónde está Andorra, que qué es eso, si soy periodista y cuánto tiempo voy a estar. Y te dan un papelito que tienes que conservar hasta el día que sales. Le he dicho 2 días y me ha puesto hasta no sé qué hora de la tarde el día siguiente. Ahora os lo pongo aquí. Así que nada, ha sido bastante rápido, por suerte, porque había leído en algunos sitios que depende de que te tocaran eran un poquito más puñeteros. Pero hoy todo bien, todo correcto. Y ahora nada, esperando al señor. Vale, o sea, me acabo de dar cuenta que andando por la calle hay algunos puntos donde sí que pilla el 4G. Y el tío me ha dicho que llegan 10 minutos. Me había dicho a las 12 y son las 12:20. Y voy un rato dando vueltas por aquí. No saco la cámara porque hay unos militares aquí al lado. Tío, acaba de pasar una situación súper rara. Estoy esperando al tío, es que de verdad, estoy esperando aquí al pavo y veo un tío así que viene como que me va mirando desde lejos, se acerca, se me pone aquí delante y me saca para darme la mano y me pensaba que era el pavo del piso y le digo, es que I don't have internet, y me dice, nie. Y digo, coño, si hablaba inglés. Entonces el pavo empieza a caminar y yo detrás de él y se ha metido por el edificio este dentro, yo detrás y se gira y me ha hecho como nie. Y digo, hola, pavo, que no es el tío del piso. Qué cosa más rara. Es que claro, el pavo me miraba de lejos, viene, se me pone aquí y me da la mano, pero es como muy serio, o sea, como muy ruso, muy rudo. Madre mía, qué cosa más rara. Vaya situación más rara la del tío, de verdad que... Qué cosa más rara. Bueno, al final ha venido la chica, que era una chica, yo pensando que era un chico, y nada, ha venido aquí al piso, le he explicado la situación esta, y me dice que aquí no me preocupe, que es todo muy seguro, pero que a lo mejor yo lo estaba mirando muy fijamente al hombre y por eso ha venido a mí. Os enseño el piso, o sea, es un piso pues muy old school, como debe ser. Un piso de la época, mira, la tele nueva, las paredes... ¡Buah! O sea, es que está muy guapo. Todo ese periodo, la verdad que me flipa. No la ideología, pero sí todo lo demás. Y ya está, no tiene más. Es un edificio de estos grandes con muchos apartamentos. Y la cama es un sofá cama. Pero mira las paredes, Ojito, ojito. Mirad lo que hay por fuera. Da al parque ese que os he enseñado antes. Aquí está el señor. Acabo de ir a comprar la tarjeta SIM, no hablan nada de inglés, también solo hablan ruso y las tías bastante bordes, me han hecho ir a un mostrador, al otro, a pagar un sitio, al otro no sé qué. Total, para 2 días me ha salido como 7 euros o así la SIM con 8 gigas. Bastante caro, pero bueno, no me quedaba otra. Y ahora me ha pasado la segunda cosa rara, que ya me pasó algo parecido en Azerbaiyán. Estaba haciendo el primer vídeo prácticamente con la cámara a un edificio y se ve que era un edificio, es un hospital militar y tenía un martillo y una hoz, hay unas cosas que me gustaban y he hecho nada, estaba haciendo una toma y ha venido un tío corriendo, un tío de secreta, hablándome en ruso, no hablaba nada de inglés, diciéndome que le enseñara la cámara, bueno, me ha dicho que borrara los vídeos, nada, 4 vídeos que había hecho. Me ha hecho borrar los vídeos, enseñarle el pasaporte, enseñarle dónde estoy hospedado, bueno...
me ha tenido ahí un rato con una mala hostia, y entonces ha venido un chaval militar corriendo, este ha sacado el traductor y me ha dicho que están en alerta. Este era muy simpático, ¿eh? Le he hecho una foto al final como he podido para tener un recuerdo de constancia de que había el militar. Tío bastante majo diciéndome que era un protocolo, que están en la alerta terrorista amarilla y que no podía hacer fotos a edificios diplomáticos o militares y que tal, pero que podía hacer a las otras cosas. Pero claro, ahora ya saben dónde estoy alojado y ahora tengo la paranoia de que están todo el rato vigilándome. Así que me da bastante pereza sacar la cámara y grabar y todo eso, porque aquí lógicamente esto es un país que está en conflicto y la situación es bastante tensa. Y he venido básicamente a este parque porque hay como un parque de atracciones abandonado y nada, me hace gracia sacarle unas tomas, os las dejo aquí. La noria que funciona, que te puedes subir por unos 50 céntimos así. Estoy flipando, está oxidadísima, es antiquísima también de la época soviética y te puedes montar y está la señora ahí muerta de asco en la taquilla. Le he dicho que no, que me da miedo a las alturas, pero la quería encender y todo, le digo que no, tranqui. Y aquí en medio del parque hay una escultura de Grigori Kotovsky, no creo que se vea por el contraste de luz. Había leído sobre él, pero la verdad que conozco muy poco. Básicamente se le da culto también porque era un militar soviético muy importante, había sido gángster, había sido ladrón de bancos y luego ya participó en la Unión Soviética como militar, político y varias historias más. Y creo que luchó con Rumanía también, he leído. Nada, sin más, una escultura de un soviético. Y aquí el busto de Yuri Gagarin, el primer hombre, el primer astronauta en salir al espacio exterior, era ruso, pues aquí está obviamente. ¡Qué barbaridad! El ayuntamiento, no sé si lo puedo grabar, esto no es militar, supongo que lo puedo grabar, si no ya saldrán a echarme la bulla. Esto es el ayuntamiento que se llama la Casa de los Soviets. Y mira quién lo preside. El busto de Lenin, o sea, es que ¿dónde vas a ver esto? ¡Qué bestia, qué bestia, qué bestia! Aquí me dispongo a comer en un restaurante que es prácticamente un museo, que se llama Back to the USSR, vuelta a la URSS. Y es como un museo por dentro, es como una antigua cantina soviética, conserva toda la estructura y la alimentación prácticamente, y dentro pues hay un montón de cosas de la época. Ahora veremos. La bandera de Transnistria. Mirar la primera sala del restaurante. En esta estoy solo. ¡Qué bestia! No falta detalle, ¿eh? No falta detalle. Ahora veréis las otras salas de dentro. Cuando acabe de comer la iré a grabar. Bueno, y sigues entrando y un montón de cosas aquí. Comer no puedo comer mucho, lo único que tenían que no llevaba carne era bulgur con tomate, puré de patata, un postre que no sé lo que es y una ensalada. Y el musicote. Aquí hay otra sala con gente comiendo. ¡Qué pasada! Todo de la época, No será por gustos, no.
Hasta una niña aquí en un muñequito. Que es donde está la comida, te la coges aquí tipo cantina. Mira todo lo que tienen ahí, todos los gustos que tienen ahí montados, muy bacano. Уже все съели, вот мы не успели, все самое вкусное съели. Здрасте. А можно я дрова ваши заберу? El edificio en el que estoy está destartalado, ¿eh? El piso está reformado por eso, pero vaya tela. Y está aquí mi amigo el gato, siempre vigilando, pero no quiere ser mi amigo. Bonito. ¿Por qué no quieres ser mi amigo? Y vivir el sueño soviético juntos, bebé. Ven. No, antes me ha bufado. Pues nada, me he pegado una horita de siesta, son las 6:30 de la tarde y me voy al centro. Estoy fatal, tengo unas ganas de vomitar, pero desde por la mañana ya, ¿eh? No sé qué me pasa, si me he intoxicado con algo o qué. Voy a ver el centro, a ver qué hay por ahí, el tanque, las esculturas, esas cosillas y poco más. Y aquí, acercándonos al centro, hay la iglesia de la Natividad. Qué manía en ponerle iglesia de Natividad a las iglesias en todos lados, ¿eh? Esta es de la iglesia ortodoxa, obviamente. Iglesia ortodoxa rusa es la iglesia más grande que hay en Tiraspol. Y fue construida en el 99. Pedazo de iglesia. Y las cúpulas estas doradas, muy características de este tipo de iglesias, molan mucho, ¿eh? Sobre todo cuando se refleja el sol. Y aquí está la escultura de Alexander Suvorov, el que fue el fundador de la ciudad de Tiraspol en 1792, porque Tiraspol es la segunda ciudad más poblada de Moldavia. Bueno, si fuera Moldavia. Hay otra cosa que vais a ver. Y esto está ubicado en el parque de Catalina. Catalina, ahora os enseño quién es. Pues esta es Catalina II. Es la emperatriz rusa que firmó el decreto para que se fundara la ciudad de Tiraspol. Tremenda escultura, ¿eh? Está sentada en lo que representa el trono del Imperio ruso. Estas esculturas ya estaban aquí cuando se fundó la ciudad, pero este parque, el Parque de Catalina, que es inmenso, o sea, lo he visto en el mapa, hay absolutamente de todo, se reformó para celebrar el 30 aniversario de la fundación de la República de Transnistria, en el 22, diría. Está muy bestia este parque. No voy a poner tomas ni nada porque al fin y al cabo es un parque sin más, pero bueno, tiene polideportivos, cancha de básquet, de ping-pong y todo eso. Y aquí al lado del Parque de Catalina, ahí hay un soldado, por cierto, un militar ruso. Hay este pedazo de tanque, que es un tanque auténtico de la Unión Soviética. Es el tanque de la Victoria, utilizado para la Guerra Patria, bueno, la Segunda Guerra Mundial, en la lucha con los nazis. Es como un símbolo aquí de la victoria. Está al lado de una pequeña iglesia ortodoxa y aquí un monumento que ahora os explico. Este memorial es por todos los caídos, los rusos caídos en la Primera Guerra Mundial, en la guerra ruso-afgana y también en la guerra de independencia de Tiraspol. Esta llama es exactamente igual que la que vi en Bakú, en el memorial ese, exactamente igual. Probablemente la haya hecho el mismo arquitecto. Y esta parte de aquí,
por la fecha, fueron los 2 años de luchas con Moldavia para la independencia de Transnistria y murieron unas 1500 personas, que deben ser todas las que están aquí, supongo. No sé si estaré diciendo una tontería, ¿eh? Si consigo averiguarlo ya os diré. Pero he visto esto en muchas partes de la ciudad, no expresamente delante de monumentos, pero bueno, sí, está delante, pero no justo delante. Entonces no sé si se refiere que esto te dejan hacer fotos y a otras cosas, ¿no? ¿O qué? No lo tengo muy claro. O es un radar de coches. Pero bueno, tiene pinta de una cámara de fotos, ¿no? Y esto, para que os hagáis la idea un poco, es el centro. Todo edificios bajos, masivos y muchas tiendas. Y es hecho de noche y he salido de cenar. He ido a cenar al mismo restaurante, la placenta, al que he ido los 2 días a Moldavia, pero aquí se llama Tokana o algo así, pero es igual por dentro y el menú muy parecido. Le he dicho a la tía si era el mismo y me ha dicho que parecido pero más barato. O sea, no quiere tener nada parecido con los moldavos estos. Bueno, y he dado una vueltecita por el centro y nada, hay aquí musicote, pero no hay mucha gente por la calle y sobre todo hay restaurantes y no demasiada cosa más.